Existen objetos que fueron creados como simples juegos, pero con el paso de los años han terminado rodeados de historias difíciles de ignorar. Ninguno ha despertado tanta curiosidad, miedo y controversia como la tabla Ouija. Para algunos, no es más que un tablero de cartón y un pequeño punto movido por la imaginación de quienes participan. Para otros, representa una puerta hacia algo más que jamás debió abrirse. Lo cierto es que desde hace décadas, personas de distintas partes del mundo aseguran que después de utilizar una tabla Ouija, comenzaron a vivir sucesos extraños. Sombras donde antes no las había, ruidos a mitad de la noche, objetos que aparecían en lugares distintos o una inquietante sensación de no volver a estar completamente solos. ¿Fue miedo? ¿El miedo está jugando con sus mentes? ¿Coincidencias difíciles de explicar? ¿O realmente invitaron a algo que nunca lograron despedir? Esta noche vamos a conocer dos historias inspiradas en testimonios y relatos populares de personas que aseguran que una simple tabla cambió sus vidas para siempre. Como siempre, estos relatos se presentan como experiencias compartidas y leyendas que han pasado de boca en boca. No podemos afirmar que ocurren exactamente como fueron narrados, ni que existe una explicación sobrenatural detrás de ellos. Al final, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Así que ponte cómodo, camarada, apaga la luz y escribamos juntos una página más en este diario paranormal. Hay secretos que la oscuridad guarda en silencio, historias que te harán dudar de todo lo que crees. El diario paranormal. No estás solo. Miren, comprar una casa usada siempre implica aceptar que junto con las paredes, los muebles viejos y los recuerdos de quienes vivieron ahí, pues también pueden aparecer objetos olvidados durante años. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a un matrimonio que después de mucho tiempo buscando un lugar donde comenzar una nueva etapa de su vida, encontró una antigua vivienda a un precio que parecía imposible de rechazar. La casa había permanecido desocupada durante varios años. Sus antiguos propietarios, un matrimonio de adultos mayores, habían fallecido con pocos meses de diferencia, y fueron sus hijos quienes decidieron poner la propiedad en venta. Antes de entregarla, retiraron casi todas sus pertenencias, aunque advirtieron que todavía quedaban algunas cajas olvidadas en el ático, porque nadie había tenido interés en revisarlas. Aquello no presentó ningún problema. Durante las primeras semanas, la pareja se encontró por completo de limpiar cada rincón de la vivienda. Pintaron las habitaciones, cambiaron algunas ventanas, repararon pequeñas filtraciones y devolvieron la vida a un jardín que llevaba mucho tiempo abandonado. Poco a poco, aquella vieja construcción comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Solo que quedaba un lugar sin revisar. Sí, ya se la saben todos, el ático. Una tarde decidieron subir. La escalera de madera pues crujía con cada paso. Ya saben cómo son de viejas esas casas. El aire estaba impregnado de polvo, humedad, ¿va? Mientras un pequeño tragaluz apenas permitía que entrara un rayito de luz suficiente para distinguir varias cajas apiladas en un rincón. La mayoría contenía fotografías antiguas, libros, ropas, documentos que ya no tenían utilidad. Pero una de ellas era diferente. Era una caja mucho más pequeña que las demás y estaba cuidadosamente envuelta con una tela color vino, como si quien la hubiera guardado hubiese querido proteger su contenido por encima de cualquier otro objeto. El hombre la llevó hasta el comedor para abrirla con más tranquilidad. Dentro encontró varias cartas amarillentas por el paso del tiempo, un viejo rosario de madera, algunas fotografías en blanco y negro de personas desconocidas, y debajo de todo aquello, una tabla Ouija tallada completamente en madera. No parecía un juguete moderno. Las letras estaban grabadas directamente sobre la superficie y el puntero permanecía sujeto con una vieja cinta de tela, como si alguien hubiera querido impedir que se moviera durante muchos años.
Su esposa simplemente sonrió con curiosidad. Seguramente pertenecía a algún coleccionista o había sido simplemente un adorno olvidado. Ninguno de los dos sintió interés por utilizarla, lo más prudente. La guardaron nuevamente dentro de la caja y la dejaron en un closet del cuarto de servicio que tenían, junto con otros objetos antiguos que pensaban revisar ya pues más adelantito. Durante varios días pues, nadie volvió a pensar en aquella tabla. El tiempo siguió transcurriendo con normalidad. La pareja terminó de acomodar los muebles, colocó cuadros en las paredes y comenzó a acostumbrarse a la tranquilidad del vecindario. Los vecinos resultaron ser personas amables, que incluso les llevaban pan o café para darles la bienvenida. O sea, nada hacía pensar que aquella casa escondiera algo fuera de lo común. Fue un domingo cuando todo comenzó. Ese día organizaron una pequeña comida familiar para mostrar la casa a sus parientes más cercanos. Entre los invitados estaba un sobrino de 12 años, un niño bastante inquieto que disfrutaba explorando cualquier lugar nuevo, ya saben cómo son los chavalos. Mientras los adultos conversaban en el patio y preparaban la carne asada, él recorría la vivienda abriendo puertas, revisando habitaciones vacías y observando cada rincón con la curiosidad propia de su edad. Miren, nadie le prestó demasiada atención. Al caer la tarde, la reunión terminó y todos comenzaron a despedirse. La pareja recogía los platos del comedor cuando el hombre notó algo que hizo que se detuviera por un instante. La tabla Ouija estaba sobre la mesa. La reconoció inmediato, Era la misma que habían guardado días atrás dentro del closet del cuarto de servicio. El puntero descansaba sobre el tablero, ligeramente inclinado hacia un lado. Pensó que el responsable había sido su sobrino. Después del todo, para un niño aquello no era más que un juego antiguo. Sin decir nada, él tomó la tabla, la limpió con un trapo y volvió a guardarla exactamente donde estaba. No comentó el asunto con su esposa porque le pareció algo sin importancia. Sin embargo, a la mañana siguiente ocurrió algo que despertó su curiosidad. Al abrir el closet para sacar unas herramientas, encontró la caja abierta. La tabla seguía dentro, pero el puntero ya no estaba sujeto por la vieja cinta de tela con la que la habían encontrado. Descansaba sobre el centro del tablero, como si alguien lo hubiera retirado con cuidado. Pensó que quizás él mismo había olvidado volverla a colocar. Entonces la acomodó otra vez y cerró la caja. No le dio más vueltas al asunto. Esa misma noche encontró ambos que estaban viendo la televisión en la sala, escucharon un golpe seco proveniente del cuarto de servicio. No fue un ruido especialmente fuerte, parecía un sonido de algo de madera cayendo al piso. Como buen hombre, pues fue a revisar. Al parecer todo parecía igual, exactamente. Las escobas seguían apoyadas contra la pared, las cajas no se habían movido, no había ninguna ventana abierta. Antes de salir, dirigió la mirada al closet. Por alguna razón sintió la necesidad de abrirlo el vato. La caja continuaba en su lugar. El vato respiró tranquilo, cerró nuevamente la puerta y regresó con su esposa. Ninguno volvió a mencionar el incidente, pero aquella fue la última noche en la que la casa permaneció completamente en silencio. Las noches siguientes comenzaron a estar acompañadas por pequeños sonidos que ninguno de los dos lograba explicar. No eran golpes fuertes ni ruidos constantes, eran cosas tan sencillas que resultaban fáciles de ignorar. El crujido de un mueble, el sonido de una puerta acomodándose, alguna ventana vibrando por el viento. O sea, siempre existía una explicación lógica, o al menos eso intentaban creer. Sin embargo, el hombre comenzó a notar algo que le llamaba poderosamente su atención. Cada mañana encontraba abierta la puerta del closet donde habían guardado la chingada caja. Al principio pensó que simplemente olvidaba cerrarla. Después creyó que el seguro estaba desgastado. Incluso cambió la vieja chapa por una nueva. No sirvió nada. 2 o 3 días después, la puerta volvió a aparecer entreabierta. Aquello ya, la neta, ya lo empezó a incomodar.
No porque creyera que hubiera algo sobrenatural, sino porque no encontraba una explicación razonable. Una tarde, decidió sacar nuevamente la caja. La colocó sobre la mesa del comedor y examinó con detenimiento la tabla. La madera estaba desgastada por el paso del tiempo, obviamente, ¿eh? Las letras parecían haber sido talladas a mano. En la parte posterior, descubrió algo que no había visto antes. Había una fecha, 1968. Debajo de ella, apenas visible, apareció una frase grabada con mucha dificultad, que decía: no juegues solo. Pensó que seguramente era alguna broma del antiguo dueño. Sonrió para sí mismo el vato, ya como somos los hombres. Volvió a guardar todo y llevó la caja al mismo closet. Aquella noche ocurrió algo muy diferente. Mientras cenaban, escuchaban que el perro empezó a ladrar desesperadamente en el patio trasero. Era un animal tranquilo. Nunca ladraba sin motivo. Los ladridos eran tan insistentes que ambos salieron a revisar a ver qué rollo. El perro permanecía inmóvil frente a la puerta que daba al cuarto de servicio. Nunca miraba hacia el jardín. No observaba la calle. Miraba fijamente en la puerta, con el lomo erizado, gruñendo en voz baja. El hombre intentó acercarlo, a tranquilizarlo, pero le fue imposible. El animal retrocedía cada vez que él abría la puerta. Después de unos minutos, los ladridos cesaron, así tan repentinamente como habían comenzado. Al revisar el interior, no encontraron absolutamente nada, ni una ventana abierta, ni un gato, ni señales de que alguien hubiera entrado. Solo el profundo silencio de la casa. Aquella escena quedó rondando en la mente de ambos durante varios días. A partir de entonces, comenzaron a suceder pequeños detalles imposibles de demostrar. El reloj de la cocina se detenía exactamente a las 3:17 de la madrugada. No ocurría todas las noches, pero sí con la suficiente frecuencia para que dejaran de pensar que era una simple falla. Las luces del pasillo parpadeaban únicamente cuando pasaban frente al cuarto de servicio. En una ocasión, encontraron la televisión encendida después de haber salido toda la tarde. Otro día, apareció abierta la puerta principal, aunque ambos recordaban perfectamente haberle puesto llave. Nada de aquello era concluyente. O sea, podían ser coincidencias, problemas eléctricos o olvidos, güey. La clase de cosas que cualquier casa antigua podía presentar. Pero entonces apareció el primer detalle que ninguno de los dos pudo explicar. Una mañana, mientras la mujer limpiaba el comedor, descubrió algo grabado sobre el polvo de la mesa. No era una palabra, solo eran letras. Sí, las letras parecían haber sido dibujadas deslizando lentamente el pequeño puntero de la ouija. Ella creyó que había sido una broma de su esposo. Él aseguró no haber tocado la tabla desde hace varios días. Entonces los dos guardaron silencio. Por primera vez desde que encontraron aquella caja, ninguno quiso volver a abrir el closet. Los días siguientes transcurrieron. No volvieron a aparecer palabras sobre los muebles. El perro dejó de ladrar por las noches. Las luces dejaron de parpadear. Aquello hizo que ambos pensaran que quizás habían exagerado la situación por el simple hecho de haber encontrado una tabla ouija dentro de una casa antigua. Miren, la sugestión es cabrona, todos lo sabemos. Habían escuchado suficientes historias para comenzar a relacionar cualquier pequeño detalle con aquel objeto. Intentaron olvidarlo. Y durante casi una semana lo consiguieron. Hasta que una tarde recibieron la visita de la vecina que vivía frente a la casa. Era una mujer de aproximadamente 70 años por ahí más o menos, que desde el primer día se había mostrado muy amable con ellos. Le llevaba pan recién horneado de vez en cuando y solía detenerse unos minutos para conversar cuando los veía trabajando en el jardín. Aquella tarde aceptó pasar a tomar un cafecito. Mientras hablaban de los antiguos propietarios,
La mujer observó distraídamente el pasillo que conducía al cuarto de servicio. ¿Aún conservaron la caja del ático? El hombre respondió que sí. Pensaban revisar con calma todo su contenido antes de decidir qué hacer con él. La sonrisa de la mujer desapareció. Permaneció unos segundos en silencio. Luego dejó lentamente la taza sobre la mesa. Los hijos del señor querían llevársela, pero él nunca los dejó. Ninguno entendió a qué se refería. La mujer explicó que el antiguo dueño era muy reservado respecto a aquella caja. O sea, nunca permitía que nadie la tocara. Cuando enfermó, incluso pidió que permaneciera cerrada y que jamás la sacaran de su caja. ¿Por qué?, preguntó la esposa. Pues la anciana negó con la cabeza. O sea, nunca quiso decirlo, respondió. Solo repetía que algunas cosas era mejor dejarlas donde estaban. Aquella conversación duró apenas unos minutos más, ¿va? La mujer se despidió con amabilidad y regresó a su casita. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, volteó una última vez. Si algún día deciden tirar esa caja, no la dejen abandonada en la basura, llévenla lejos, muy lejos. Aquellas palabras quedaron dando vueltas en la cabeza del matrimonio durante toda la noche. No porque creyeran en ellas, sino porque no encontraban una razón, una lógica, ¿verdad?, para que una persona mayor dijera algo semejante. El hombre decidió que había llegado el momento de deshacerse de la tabla. Al día siguiente, buscó una bolsa resistente de esas negras para la basura, ¿verdad?, guardó nuevamente todo su contenido y lo colocó dentro de la cajuela del automóvil. Pensaba llevarlo al centro de reciclaje junto con otros objetos viejos, pero el trabajo lo retrasó. Luego aparecieron otros pendientes, ¿va? Pues pasaron 3 días sin que volviera a recordar la caja. Fue su esposa quien lo hizo. Mientras acomodaba algunas herramientas en el cuarto de servicio, abrió el closet y encontró la caja exactamente en el mismo lugar donde siempre había estado. Llamó inmediatamente a su esposo. Él aseguró haberla guardado dentro del automóvil. Entonces los dos salieron a revisar. La cajuela estaba completamente vacía. Ni la bolsa, ni la caja, ni la chingada tabla. Solo las herramientas que normalmente lleva consigo en el automóvil. Por primera vez, ambos empezaron a discutir. Ella pensaba que simplemente había olvidado bajarla del closet. Él estaba completamente seguro de haber conducido con la caja dentro del vehículo. O sea, ninguno logró convencer al otro. Aquella noche decidieron hacer algo que hasta el momento habían evitado. Abrieron nuevamente la caja. La tabla permanece exactamente igual, salvo por un pequeño detallito, ¿eh? El puntero ya no estaba en el centro, se encontraba colocado sobre una palabra que ninguno recordaba haber visto antes. Adiós. Los dos permanecieron inmóviles durante varios segundos. No tocaron el tablero, ni movieron el puntero. Simplemente cerraron la caja otra vez sin decir una sola palabra. Fue entonces cuando escucharon 3 golpes secos provenientes del ático. Los dos levantaron lentamente la mirada hacia el techo. La casa volvió a quedar completamente en silencio. A la mañana siguiente no encontraron ninguna explicación para aquellos golpes. Subieron al ático esperando descubrir que alguna caja había caído o que algún animal se hubiera metido por el techo. No había absolutamente nada. Esa misma tarde tomaron la decisión. Sin discutirlo demasiado, colocaron nuevamente la chingada caja dentro del carro y condujeron hasta un pequeño centro de reciclaje ubicado a las afueras de la ciudad. Esta vez comprobaron 2 veces que la dejaban ahí. La entregaron junto con otros objetos viejos, ¿verdad?, y observaron cómo desaparecían entre las decenas de muebles y cajas destinadas a ser destruidas. Jamás regresaron por ella. Curiosamente, desde ese día los ruidos desaparecieron. El perro volvió a dormir tranquilo, las puertas dejaron de abrirse solas, las luces nunca volvieron a parpadear. Con el paso de los meses, la pareja terminó convencida de que todo había sido una extraña coincidencia alimentada por la sugestión.
Sin embargo, varios años después, cuando decidieron vender aquella casa para mudarse por motivos de trabajo, recibieron una llamada del nuevo propietario. Después de intercambiar algunas palabras, el hombre hizo una pregunta que le heló la sangre. Disculpe, ¿ustedes sabían que en el ático había una caja pequeña envuelta en una tela color vino? Ninguno de los dos respondió. Desde aquel día, decidieron no volver a hablar del tema, porque hasta hoy siguen sin saber si realmente dejaron aquella caja en el reciclaje o si de alguna manera nunca salió de la casa. Los mercados de segunda mano siempre esconden objetos con historias que nadie conoce. Algunas personas buscan muebles antiguos para restaurar. Otras coleccionan relojes, algunas cámaras fotográficas o discos de vinilo. También hay quienes recorren esos lugares con la esperanza de encontrar algo valioso por muy poco dinero para después revenderlo a un mejor precio. Ese era precisamente el pasatiempo de un hombre que desde hacía varios años dedicaba sus fines de semana a recorrer bazares y mercados de antigüedad. No era coleccionista el vato, simplemente disfrutaba comprar objetos curiosos, limpiarlos y revenderlos por internet. La mayoría de las veces obtenía una pequeña ganancia, o sea, nada extraordinario, pero suficiente para convertir aquel hobby en una actividad constante. Una mañana llegó a un mercado instalado en la plaza de un pequeño pueblo. Mientras caminaba entre los puestos, encontró máquinas de escribir, radios antiguos, lámparas, juguetes de otras décadas y muebles cubiertos de polvo. Casi al final del recorrido, observó una caja de madera colocada debajo de una mesa. No tenía precio, parecía olvidada. Cuando preguntó por ella, el vendedor respondió con total indiferencia: llévesela si quiere. Viene junto con las demás cosas de una casa que vaciaron hace unos días. La abrió por simple curiosidad el vato. Dentro había fotografías antiguas, un pequeño calendario de un candelabro de bronce, varias cartas sin abrir y una tabla ouija de madera bastante bien conservada. Pensó que alguien podría interesarse en comprarla. Miren, pagó una cantidad muy pequeña por la caja y regresó a su casa satisfecho con su hallazgo el güey. Nunca pasó por su mente utilizar aquella tabla. Además, ni siquiera creía en esas madres. La limpió cuidadosamente, tomó varias fotografías y esa misma tarde publicó un anuncio en internet. Tabla ouija antigua de madera, ideal para colección. Neta, no tardó mucho en recibir mensajes. Varias personas preguntaron por ella, cuánto, dónde entregas y la chingada. Un coleccionista aceptó comprarla y quedaron de verse al día siguiente. El hombre guardó nuevamente la tabla dentro de la caja y la dejó sobre una repisa del estudio. Pensó que el asunto había terminado. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, un ruido lo despertó. Un sonido seco, como si alguien hubiera arrastrado lentamente un mueble sobre el piso. Pues abrió los ojos, La casa permanecía completamente oscura. Escuchó unos segundos. Silencio. Convencido de que todo había sido parte de un sueño, pues volvió a acostarse y órale. Pero apenas cerró los ojos, se escuchó el mismo ruido otra vez. Esta vez provenía claramente del estudio. Se levantó, recorrió el pasillo encendiendo las luces una por una. Cuando abrió la puerta del estudio, encontró todo exactamente igual. La computadora apagada, los libros en su lugar, la caja sobre la repisa, nada parecía haberse movido. Respiró aliviado y regresó a dormir. A la mañana siguiente notó un pequeño detalle. La tapa de la caja estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Pensó que simplemente la había dejado mal acomodada. La cerró otra vez y salió rumbo al trabajo el vato. Aquella misma tarde recibió un mensaje del comprador. Le cancelaba la compra por un problema familiar. Ok, no hay pedo, dijo. A las pocas horas apareció otro interesado. También aceptó el precio. También canceló minutos antes de verse con él.
Aquello comenzó a parecerle una mala coincidencia. Subió nuevamente el anuncio a Facebook. Esta vez una mujer de otra ciudad le pidió que la enviara por paquetería. Pues este vato empacó la tabla con mucho cuidado, imprimió la guía y la entregó sin pensar más en el asunto. Creyó que por fin había terminado de una vez por todas con aquel viejo objeto. Al tercer día, recibió un mensaje de la empresa de paquetería. El paquete había sido regresado. La dirección era correcta, el destinatario también. Sin embargo, el reporte indicaba simplemente que el destinatario rechazó el paquete. Le pareció extraño. Se comunicó con la compradora para preguntarle qué onda. La mujer respondió en chinga, güey. Aseguró que jamás había rechazado ningún envío. Incluso le envió una captura donde parecía que había permanecido todo el día en su domicilio. Pensó que había sido un error de la empresa. O sea, bueno, no le dio importancia. Al día siguiente, volvió a empacar la chingada tabla y la llevó nuevamente a la paquetería. Esa noche ocurrió algo diferente. Poco después de las 3 de la madrugada, despertó sobresaltado, no por un ruido, sino por la sensación imposible de describir. Era esa incómoda impresión que muchas personas han experimentado alguna vez. La certeza de que alguien las está observando. Abrió lentamente los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Durante algunos segundos permaneció inmóvil. Entonces distinguió una silueta. Había algo de pie junto a la puerta. No lograba distinguir su forma. Solo era una mancha mucho más oscura que el resto de la habitación. Pues el vato parpadeó. Encendió la lámpara. No había absolutamente nadie. Se levantó para revisar toda la casa. Las puertas seguían cerradas con llave. Las ventanas estaban aseguradas. No encontró señales de que alguien hubiera entrado. Intentó convencerse de que todo había sido producto del sueño. Pero aquella sensación no desapareció. Volvió a acostarse y tardó horas en volverse a dormir el vato. A la mañana siguiente recibió una llamada de la empresa de mensajería. El paquete había sido regresado nuevamente. Esta vez el motivo era distinto. No fue posible completar la entrega. Cuando fue a recogerlo, el empleado le comentó algo que le provocó un escalofrío. Dice, es raro, la caja llegó abierta. Él aseguró haberla sellado perfectamente. El trabajador solo se encogió de hombros, pues qué más le quedaba al pobre vato. La volvimos a cerrar con cinta, no faltaba nada. Regresó a casa con intención de olvidarse del asunto y dejó la caja en el estudio. No quería verla. Esa misma noche comenzó a escuchar pasos. No eran imaginaciones, eran pisadas claras, lentas, pesadas, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Se incorporó de inmediato, miró el reloj. Los pasos continuaron. Avanzaban desde la sala hasta la cocina. Después parecían regresar. Pues agarró su teléfono celular y prendió la lámpara. Abrió lentamente la puerta de la habitación y el pasillo estaba vacío. Pero los pasos seguían escuchándose, no delante de él. Ahora sonaban detrás. Pues giró bruscamente a ver qué onda. Y el sonido desapareció. Aquella noche ya no volvió a dormir. Los siguientes días comenzaron a repetirse situaciones cada vez más difíciles de explicar. La televisión se encendía sola, mostrando únicamente estática. Las bocinas emitían ese zumbido grave durante algunos segundos antes de apagarse. Las luces del estudio parpadeaban únicamente cuando la caja permanecía dentro. Una mañana encontró todas las puertas de los muebles de la cocina abiertas. Absolutamente todas, carnal. Estaba seguro de haberlas cerrado antes de acostarse. Comenzó a grabar el interior de la casa con una pequeña cámara de seguridad. No esperaba capturar nada, solo quería demostrarse que todo tenía una explicación. Revisó las grabaciones durante varias horas. Las primeras no aparecía nada.
hasta que llegó la madrugada del viernes, a las 3:16. La cámara registró que la puerta del estudio comenzó a abrirse muy lentamente. No había nadie. La puerta siguió moviéndose hasta quedar completamente abierta. Permaneció así durante casi un minuto. Después, madres, se cerró sola. No había corrientes de aire, no pasó ninguna persona, no apareció ninguna sombra, solo la puerta moviéndose por sí misma. Entonces, pues apagó el video. En cierto punto sentí un nudo en el estómago, ¿va? Era la primera vez que veía algo para lo que no encontraba ninguna explicación. Aquella misma noche tomó una decisión. Ya no quería vender la tabla. Quería deshacerse de ella. No le importaba perder el tiempo. Solo deseaba que desapareciera de su casa para siempre. Pero aún no imaginaba que ese sería el verdadero comienzo de la pesadilla, ¿eh? A la mañana siguiente, tomó la caja sin pensarlo demasiado. El vato ni siquiera desayunó. La colocó dentro de una bolsa negra, subió a su carro y condujo un chingo de kilómetros hasta un terreno baldío donde el municipio acumulaba basura o desechos de construcción, no sé. Esperó que no hubieran nadie cerca, caminó unos metros entre montones de escombro y dejó la caja sobre una pila de madera podrida y regresó a su auto sin mirar atrás. Durante el camino, ¿verdad?, sintió una tranquilidad que no había experimentado en varios días. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, logró dormir. No hubo pasos, no hubo golpes, no hubo luces encendidas. Despertó convencido de que todo había terminado. Sin embargo, al salir de su casa para ir al trabajo, encontró algo apoyado contra la puerta principal. Era una caja de madera. La misma tela de color vino la envolvía. Durante varios segundos permaneció inmóvil. Se acercó lentamente y miren, no necesitó abrirla para reconocerla. Era exactamente la misma. Y más, incluso conservaba una pequeña raspadura en una de las esquinas, ¿verdad?, que él había hecho accidentalmente al meterla al carro. El vato se echó para atrás, miró hacia ambos lados. No había cámaras, no había vecinos. Nadie parecía haber dejado aquella caja ahí. Aquella noche decidió que ya no quería tenerlas cercas. Buscó información en internet. Encontró personas que recomendaban quemarlas, otras aseguraban que debían enterrarse. Además, algunos decían que jamás debían destruirse. O sea, cada página afirmaba algo distinto. Obviamente este vato no creyó ni madres. Solo quería desaparecer aquella cosa. Encendió una vieja parrilla de metal en el patio, colocó varias tablas encima, roció un chingo de gasolina y esperó que el fuego tomara fuerza. Entonces, sin dudarlo, lanzó la ouija dentro de las llamas. La madera comenzó a ennegrecerse. Durante unos segundos creyó que ya todo había terminado. Entonces escuchó un golpe dentro de la casa, después otro y otro más. Corrió hacia la puerta. Todas las ventanas vibraban al mismo tiempo. Los cuadros de la sala golpeaban la pared. La televisión se encendió sola, aunque solo mostraba estática, ¿eh? Pero debajo del ruido blanco comenzó a distinguirse algo. Al principio pensó que era una interferencia, ¿va? Luego comprendió que era una voz muy baja, muy lenta, como si alguien hablara desde muy lejos, güey. O sea, no alcanzaba a entender las palabras, solo una: su nombre. Lo escuchó una vez, luego otra y otra. Apagó el televisor, ¿va? Le desenchufó de la corriente. La pantalla permaneció encendida durante unos segundos más, güey. Después quedó completamente negra. Respirando con dificultad, el vato salió nuevamente al patio. El fuego seguía ardiendo, pero la ouija ya no estaba. Solo quedaban brasas. Revisó alrededor, nada. Era imposible que alguien lo hubiera retirado. Pasó el resto de la noche sentado en la sala con todas las luces encendidas. No volvió a escuchar la voz, pero tampoco pudo dormir. A partir de entonces comenzaron a aparecer sombras. No figuras definidas, ¿verdad? No personas, solo movimientos. Siempre por el rabadillo del ojo. Al girar la cabeza, pues obviamente ya
ya no había nada. Otras veces permanecían detenerse detrás de la puerta. Una madrugada despertó porque sintió que alguien respiraba junto a su cama. Abrió los ojos lentamente. No vio ningún rostro, solo una sombra alta, completamente inmóvil al pie del colchón. No tenía ojos, no tenía boca. Era simplemente una oscuridad con forma humana. Parpadeó apenas unos instantes, la sombra desapareció. Esa fue la última ocasión en que la vio de frente. Nunca volvió a aparecer de esa manera, pero después comenzó a sentirla. Cada vez que apagaba las luces, cada vez que caminaba por el pasillo, cada vez que permanecía solo, la casa había dejado de sentirse vacía. Un fin de semana decidió mudarse, ¿va? No vendió la vivienda, o sea, no recogió todos sus muebles. Simplemente tomó la ropa indispensable y se fue a vivir con un familiar. Nunca volvió a dormir ahí. Meses después, regresó acompañado de 2 amigos para vaciar la casa definitivamente. Mientras revisaban el estudio, uno de ellos encontró una caja sobre la repisa. ¿Esta también se la llevan o no?, le preguntó. El hombre sintió que el estómago se le helaba, güey. La tela color vino seguía envolviéndola. Mire, nadie la abrió. Nadie quiso tocarla. La dejaron exactamente donde estaba. La casa fue vendida pocas semanas después, ¿eh? Y años más tarde, durante una reunión con antiguos conocidos, se escuchó una conversación que les hizo recordar todo el pedo. Alguien encontró que la familia que compró aquella vivienda solo permaneció ahí 3 meses, güey. Nunca dijeron por qué. Solo dijeron que algunas noches se escuchaban pasos recorriendo el pasillo. Y que siempre, exactamente a las 3:16 de la madrugada, una puerta del estudio comenzaba a abrirse lentamente, aunque no hubiera nadie dentro de la casa. Hasta el día de hoy, aquel hombre asegura que nunca volvió a creer que la Ouija fuera un simple juego, porque él jamás la utilizó. Nunca hizo preguntas, nunca colocó las manos sobre el puntero, y aún así, desde el momento en que aquel viejo tablero cruzó la puerta de su casa, sintió que algo más había entrado con él. ¿Una sucesión de coincidencias, sugestión, o realmente existen objetos capaces de cargar consigo historias que nunca terminan? Eso, como siempre, mire, pues queda a criterio de cada quien. Y con esta última historia, amigos, llegamos al final de este video. Como siempre, la intención de este espacio no es decir qué debes creer. Muchas de esas historias pueden tener una explicación lógica. Otras permanecen envueltas en el misterio, que son transmitidas de generación en generación, compartidas por compas, ¿verdad?, entre compañeros de trabajo y de gente que asegura haberlas vivido. Al final, cada uno decide si fueron simples coincidencias o sugestión, o si realmente existen objetos capaces de dejar una huella en quienes se cruzan en su camino. Lo que sí es cierto es que durante décadas, la Ouija ha sido presente en miles de relatos de alrededor del mundo. Historias de puertas que nunca debieron abrirse, de personas que aseguran haber escuchado respuestas donde solo había silencio, y de noches que cambiaron para siempre después de una simple partida. Miren, quizás nunca sepamos cuántas de esas historias son verdad, o quizás sea mejor no descubrirlo. Así que mira, si te gustó el video, no olvides dejarme tu like, suscríbete al canal. Y si todavía no lo has hecho, pues hazlo, cabrón, de una vez. Y activa la campanita, ¿va?, para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una historia nueva, aunque nunca avise esta madre, ¿va? Y si tú, algún familiar o algún amigo han vivido una experiencia difícil de explicar, me la puedes enviar al correo del canal. Ahí está abajo. Tal vez tu historia sea la próxima que escribamos juntos en este canal. Gracias por acompañarme una vez más. Cuídense mucho, descansen y recuerden que algunas noches lo más aterrador no es lo que alcanzamos a ver, sino aquello que permanece en silencio, esperando a que alguien decida hacer la primera pregunta.